Caso 10. Una baja en el equipo. Al día siguiente, al llegar a la bodega, Roberto se enteró de un grave problema que rondaba el lugar. Había rumores sobre un supuesto caso de acoso sufrido por Katia, una de las secretarias, a manos de uno de los supervisores de MR. La noticia se había propagado rápidamente, primero como un rumor y luego como un hecho, aunque probablemente tergiversado, pues había dos versiones distintas de los hechos. Roberto, amigo de Katia, se preocupó al enterarse. Nunca pensó que ella podría pasar por algo así, y menos que se hablaría mal de ella. Deseoso de ayudarla, Roberto se acercó a Katia y la invitó a conversar. Ella, con lágrimas en los ojos, trató de contarle lo sucedido. Estaba muy triste y llena de rabia, apretaba los puños y hacía esfuerzos por hablar en un tono adecuado. Roberto, te lo voy a contar todo, pero quiero que sepas que lo que se dice en los pasillos es falso. No soy una libertina, ni tampoco una. No pudo terminar la frase. Katia rompió a llorar, evidentemente afectada. Parecía evidente que decía la verdad. Nunca ha pasado nada con ese supervisor. Salimos un tiempo corto y nada más. El problema es que alguien nos vio cuando él me abrazó a la fuerza y se hizo una bola de nieve. La gente no me cree cuando les digo que no fue consentido, ni mi culpa. Roberto, con respeto, le preguntó si podía contarle con detalle lo que había pasado. Katia, aunque con dificultad, accedió a relatar su experiencia. Yo trabajaba con él hace tiempo y de repente, comenzamos a hablar de otros temas, vimos que teníamos cosas en común, era simpático y un día salimos. Nada muy formal. Simplemente fuimos al cine y nos tomamos un café. Solo eso. Hablamos un par de veces más, pero me di cuenta de que no me interesaba, además podía ser un problema porque trabajábamos juntos. Él insistía en salir otra vez, pero yo no quería. Entonces comenzó a detenerme en los pasillos y me acosaba con halagos e invitaciones. También esperaba a la salida, solo para conversar, me decía. Creo que hasta me vigilaba. Siempre le decía que no, pero un día perdí la paciencia, me enojé mucho y le dije que no me hablara más. Fue entonces cuando la situación empeoró. Él enloqueció, me dio un empujón contra la pared, me abrazó, me aplastó con su cuerpo, comenzó a besarme en el rostro, en el cuello y me toqueteó. Créeme, nunca me había sentido así, tan vulnerable, tan indefensa. Ni siquiera pude gritar, quedé helada. Él, en cambio, estaba fuera de sí, era un verdadero animal. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente dejó de tocarme y se marchó. Seguro que en algún momento alguien nos vio y comenzó el rumor. Esto fue la semana pasada y mira lo que ha ocurrido. Todo el mundo habla de mí y han inventado cada cosa. Llegué a culparme, a pensar que quizá lo había provocado, pero no, es imposible. Yo nunca le insinué nada y cada vez que lo cuento es como si volviera a pasar. ¿Por qué me pasó a mí, si yo nunca le he hecho daño a nadie? No quiero verlo más, es un cobarde. Quizás que ha dicho de mí, para defenderse. Roberto, comprensivo, le aseguró que la creía y le pidió disculpas por hacerla revivir esos momentos, pero necesitaba saber una última cosa para poder ayudarla mejor. Le preguntó si había compartido alguna información privada del supervisor como venganza. Katia, llorando, le respondió que no tenía ninguna información, que nunca fueron íntimos. Roberto le pidió disculpas nuevamente y le explicó que le había hecho la pregunta solo para ayudarla. Insistió en la importancia de ser completamente sincera al hacer la denuncia para evitar que la situación se complicara aún más. Katia se tranquilizó un poco, aunque seguía muy afectada por los mensajes anónimos que la insultaban y la llamaban mentirosa. Del supervisor, no se sabía nada, hacía días que había presentado una licencia por estrés. Roberto ayudó a Katia a denunciar el caso a Recursos Humanos. Con el tiempo, se llevó a cabo un proceso discreto para evitar que la situación llegara a la prensa, pues Katia no quería que el asunto se hiciera más público. Finalmente, se dictaminó que el acosador fuera despedido y el caso pasó a manos de la justicia. Katia recibiría una indemnización por los daños morales sufridos. Sin embargo, las cosas no fueron fáciles para Katia. Todavía había gente que seguía murmurando en su contra, decían que se había hecho la víctima y la culpaban del despido del supervisor. Así que decidió buscar trabajo en otra empresa. Le contó su decisión a Roberto. Era una pena, ya que Katia había sido un gran aporte a la empresa, y por una situación terrible, todo tuvo un giro inesperado. Con el tiempo, Roberto sintió una verdadera alegría cuando supo que Katia había encontrado un nuevo trabajo. Un muy buen trabajo, de hecho.
Decidió llamarla por teléfono y ella le contó que estaba trabajando en una empresa competidora de MR y que había sido muy bien recibida, sobre todo cuando supieron de dónde venía. El cambio había sido para mejor. Si bien el incidente todavía la afectaba, Katia le dijo que estaba saliendo adelante con terapia, que se sentía más fuerte y que ya no se culpaba por lo ocurrido. Entre otras cosas, Katia le preguntó si era buena idea utilizar un archivo de MR, que ella tenía, con datos de proveedores para su nueva empresa. Roberto le recordó, amablemente, que esa era información confidencial, por lo tanto, de uso exclusivo de MR. Después de esta respuesta tan clara, Katia nunca más volvió a tocar el tema. El caso de Katia y el supervisor de MR aborda diversos temas críticos relacionados con la ética y la legalidad en el ámbito laboral. Intimidad y pudor. La agresión física y el acoso sexual que Katia sufrió violaron su intimidad y sentido del pudor, dejándola vulnerable e indefensa. Derecho a la buena fama y privacidad. Los rumores y murmuraciones dañaron la reputación de Katia y violaron su derecho a la privacidad, exacerbando su sufrimiento. Murmuración y difamación. Los comentarios maliciosos y las acusaciones falsas contribuyeron a un ambiente hostil y tóxico, afectando negativamente a Katia. Información confidencial y protección de datos. Tras cambiar de trabajo, Katia consultó sobre el uso de datos confidenciales de MR, y Roberto le recordó la importancia de proteger esta información, resaltando la ética profesional. Secreto profesional. La obligación de no divulgar información sensible adquirida en el trabajo fue subrayada por Roberto, mostrando la necesidad de respetar el secreto profesional. Informar de lo debido. Se gestionó el caso de acoso de manera discreta para proteger a Katia, evitando la exposición pública innecesaria y siguiendo los procedimientos adecuados. Discreción al cambiar de empresa. Katia demostró discreción al consultar sobre el uso de información confidencial en su nuevo empleo, mostrando una conciencia ética. Comportamientos moralmente inaceptables. El caso incluyó maltrato, insultos, desprecio, discriminación, acoso e indiferencia, evidenciando una serie de comportamientos inaceptables que afectaron gravemente a Katia. Muchas gracias.